Bueno, las 6:02 de cortesía, los ingenieros son gente puntual, con lo cual mejor que vayamos empezando. El cuarto webinar organizado por el Colegio de Ingenieros e Ingenieras de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña. El cuarto webinar, hemos hablado en anteriores ediciones del COVID y ciudades, hemos hablado de los retos del siglo XXI, todos ellos liderados, moderados por Eva Arderius. Lo siento por quien esté echándola de menos, me encargaré yo de moderar esta cuarta edición con el mismo papel que ella, que es pasar completamente inadvertido. En la sesión de hoy hablaremos de las grandes infraestructuras, de cómo han tenido que lidiar con una pandemia, una crisis totalmente insólita, no solo inesperada, sino también insólita, de cómo en una sociedad occidentalizada hemos normalizado hasta límites un pelín inquietantes el hecho de tener agua, de tener luz, de tener un transporte sostenible, de tener los supermercados siempre a reventar de alimentos y de servicios de primera necesidad, y de cómo hemos visto que se generaba una cierta crisis de confianza y toda esta serie de empresas han tenido que hacer un esfuerzo extra para que no solo volvamos a confiar en ellos, yo creo que en gran medida se ha conseguido, sino para que evidentemente el suministro de todo aquello que nos han ido facilitando, y lo harán en el futuro, no dejará de llegar. En esta crisis de confianza hemos querido hablar de incertidumbre, de volatilidad, de aprender de los errores, y cuidado que esto, quién sabe, quizá no ha hecho más que empezar. Tenemos a tres voces experimentadas. Contamos con nosotros con Silvia Martí, vicepresidenta corporativa de Moventia, con Rubén Ruiz, director de operaciones de Suez España, y Oriol Juncadella, que es el director de operaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña. Antes de atracarles, por eso vamos a darle la voz a Oriol Altisent, que es el decano del Colegio de Ingenieros e Ingenieras de Canales, Caminos y Puertos. Importante decirlo todo. Oriol, endavant. Gràcies, Carlos, gràcies. Bona tarda a tothom. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, amigos y amigas, a Camins Talks. Buenos días, amigos y amigas en Latinoamérica y en Estados Unidos, que hoy también nos visitáis y estáis con nosotros. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña, emitiendo yo en castellano, precisamente para todos vosotros que hoy también nos seguís pues, desde Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile. Un saludo, Joan Lluís o Asunción. Y saludos cordiales también a los amigos conectados desde Valencia, Madrid, A Coruña, Zaragoza, Murcia, etc. Tenemos gente de toda España y estamos muy contentos que hoy estéis aquí con nosotros. Bienvenidos a Camins Talks, pues precisamente para esto, para reflexionar hoy sobre infraestructuras críticas en escenarios de incertidumbre y volatilidad. Lo haremos de la mano de Carlos Márquez. Hoy no tenemos a Eva Arderius. Carlos es un tío fantástico, es un amigo de esta casa, es un periodista que escribe principalmente en el Periódico de Cataluña, pero también hace apariciones en la televisión local en Barcelona, en BTV y en TV3. Es un cronista finísimo de todo aquello que pasa en la ciudad y yo creo que escribe con inteligencia, empatía y compromiso, ¿no? Que es algo que a los que nos gusta la ciudad y las ciudades nos gusta observar en sus crónicas, ¿no? Cómo generar confianza y seguridad en entornos volátiles y ciertamente cargados de incertidumbre. Esa es la misión que tenemos hoy, ¿no? Las infraestructuras y los servicios han jugado un papel clave en el confinamiento que hemos hecho de casi 3 meses, ¿no? 99 días de estado de alarma que dan para muchas reflexiones, ¿no? Hoy contamos con sectores fundamentales como son básicamente la movilidad y el agua, pero también hay sectores clave como la electricidad que han jugado un papel fundamental, ¿no? En definitiva, hoy hablaremos de cómo gestionar servicios básicos en situaciones extremas. Supongo que los presentará Carlos, pero dejarme dar una pincelada de los tres ponentes que hoy nos acompañan y del entorno en el que ellos se mueven, ¿no? Silvia Martí es vicepresidenta de Moventia, como ha dicho Carlos, un grupo empresarial catalán que nace en Sabadell en el 1923, pero que ya está operando en todo el mundo y en el que trabajan casi 3.000 trabajadores. Rubén Ruiz es el director de operaciones de Suez en España. Suez es líder mundial en servicios de tratamiento de aguas y gestión de residuos y trabaja con creo que más de 90.000 trabajadores a nivel global en todo el mundo, ¿no? Oriol Juncadella es el director de la División de Operaciones del Ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, una empresa pública que gestiona básicamente servicios de movilidad, principalmente ferroviarios, y que ha cumplido recientemente 40 años. Es una empresa relativamente joven, pero es una compañía ferroviaria cuya excelencia está reconocida mundialmente para quien no
quien no lo conozca. Ferrocarriles gestiona casi 200 kilómetros de vías de ferrocarril, transporta casi 90 millones de pasajeros al año y podría decirse que es una de las joyas de la corona de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Al frente de las operaciones está Oriol Juncadella, nuestro presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Logística en el colegio, y le agradecemos mucho que también esté aquí con nosotros. Todos ellos reflexionarán sobre la gestión de servicios en los momentos más críticos de la pandemia y cómo se están preparando pues, para hacer frente a nuevas oleadas. Nada más, agradeceros que estéis aquí todos una vez más en este formato nuevo que hemos inventado y que fruto de darle vueltas a todo esto que nos pasa, pues las cosas van saliendo así de manera diferente, de manera nueva. Y nada más, gracias, cuidaos todos mucho y hasta pronto. Carlos, cuando quieras. Gracias, Oriol. Si te parece, empezamos con la movilidad. Ahora citabas a Ferrocarrils como la joya de la corona. Yo recuerdo que en tiempos de Quim Nadal, cuando era conseller de territori, ya se estaba pidiendo que Ferrocarrils se hiciera cargo de Rodalies. Hasta ese punto se confiaba en que podía hacerse y todavía siguen pidiéndolo. Bueno, todo llegará si es que llega. Quería empezar con Oriol porque estamos viendo cómo la movilidad va un poco en función de los rebrotes que se están produciendo y cómo la movilidad privada está incrementando, como mínimo en el caso de Barcelona, a un nivel bastante superior al que lo hace el transporte público, del que la gente todavía no parece no terminar de fiarse, aunque no tenemos noticia de ningún rebrote en un vagón, en un autobús o en un avión, pero se ha generado esa desconfianza. Quería preguntarle cómo se está comportando la demanda de transporte público desde el repunte de casos de finales de la semana anterior. Gracias. Perdón. Buenas tardes a todo el mundo. Quería simplemente hacer una pequeña pincelada de dónde venimos desde el punto de vista de la demanda y después me referiré a los brotes. Hay que saber que las semanas entre el 30 de marzo y el 12 de abril alcanzamos los mínimos históricos del sistema. Un 5% de la demanda solo se movió en transporte público. 5% de la demanda. En nuestro caso, en Ferrocarriles de la Generalitat, en la región metropolitana de Barcelona, en vez de 350.000 viajeros al día, tuvimos 17.000, es decir, un 5%. Desde entonces, y al ritmo que fueron marcando las directrices normativas, hemos estado creciendo alrededor de un 5% semanal. Eso nos planta la semana pasada en un 52% de recuperación. Sin embargo, estos repuntes a los que te referías, Carlos, nos han supuesto una pequeñísima reducción, entre el 1 y el 2%. Por lo tanto, de momento, el sistema está aguantando bien. Veremos cómo continúa. Pero lo importante es que la crisis económica está ya haciendo estragos en la movilidad. La gente que ha ido al paro ha dejado de moverse. El teletrabajo sigue siendo una opción muy utilizada. Alrededor del 20% de nuestros viajeros han dejado de viajar porque teletrabajan. Y eso también es una pérdida para el transporte público. Y en relación al uso del transporte público, creo que estamos recuperando justamente esta demanda al ritmo al que me refería, con un pequeño retroceso por los repuntes, porque hemos sabido transmitir el mensaje y hemos tangibilizado el concepto de salubridad en el transporte público. Y eso es así por todos los esfuerzos que se han hecho en bioseguridad desde el mes de marzo. Podemos hablar de ello más adelante, pero sí que me gustaría apuntar otra cosa. Y es que ayudan, desde luego, líderes de opinión, como el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron, que ha dicho recientemente que es prácticamente imposible transmitir el coronavirus en el transporte público. El Hospital de Vall d'Hebron es uno de los referentes hospitalarios de la región metropolitana de Barcelona y, por lo tanto, en base a esta evidencia científica, a día de hoy podemos afirmar que el transporte público es absolutamente seguro desde el punto de vista de biodiversidad. De hecho, tenéis esa triple barrera que tú ya comentabas, que es el teletrabajo, gente que, por lo tanto, trabaja desde casa y no hace ese desplazamiento hasta el lugar de trabajo. Tenemos una crisis económica, ya la tuvimos en el 2012. Es curioso que entonces lo que pasó en el 2012 es que creció el uso de transporte público porque la gente dejó más el coche y la moto en casa y quería ahorrar ese dinero cogiendo el bus o el metro. Y tenemos esa crisis de confianza. No sé si en vuestro caso, Silvia, Martí, cómo se ha comportado la demanda, teniendo en cuenta que también tenéis transporte en ciudades turísticas.
Hola, buenas tardes a todos y bueno, agradeceros la invitación a pesar de no ser ingeniera de caminos en este consejo, pero gracias por la invitación. En nuestro caso, en Moventis, pues tenemos distintas zonas y ámbitos de operación. Tenemos pues desde ciudades urbanas a operaciones interurbanas y algunas que están más dedicadas al ámbito turístico. En las que son más de ciudades urbanas e interurbanas, estamos muy alineados con las cifras que ha dado Oriol y que se han ido comportando de forma distinta desde la entrada del estado de alarma y los posteriores faseados, ¿no? Estuvimos desde principio pues con unas demandas del 2-3%, llegando pues hasta mayo pues hasta unos 10%. Sí que a partir de junio se ha comportado un poco más al alza, entre 40 y 60% de crecimiento de demanda. Y desde las últimas semanas, en estas que son más regulares y urbanas e interurbanas, hemos ido creciendo y ampliando la demanda en 40-50%, pero este ha sido un poco nuestro tope. Es cierto que en las que tenemos impacto y estamos haciendo operaciones con ciudades turísticas, como es una línea de Sarfa, por ejemplo, pues que conecta Barcelona pues con la Costa Brava, hubo un retraso absoluto de las comunicaciones, se tuvo que bajar la oferta de forma muy amplia, reduciéndola hasta un 20 o 30%, y la demanda fue pues prácticamente cero, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto de la movilidad, de la conectividad entre Barcelona y lo que es la Costa Brava, pues se había visto totalmente desaparecida. No había llegada de turistas en los aeropuertos, no había movilidad de turista que se mueve desde el aeropuerto pues hasta la Costa Brava, zonas turísticas, y este era un caso pues muy claro, ¿no? Sí que desde que pasamos a la fase 3 en estas zonas turísticas, ¿no? Para estas conectividades, la demanda nos creció ligeramente, pero 10, 20%, 30%. Y es verdad que sigue totalmente estancada. Y el efecto de la semana pasada del impedir la movilidad de Barcelona, pues también nos afectó en los itinerarios que hacen la conectividad con la Costa Brava. Por lo tanto, la demanda es muy sensible, las indicaciones que se dan pues mediáticamente desde las partes tanto sanitarias como políticas impactan directamente en el efecto y en las decisiones que toman las personas en el momento de moverse. Y esto paralizó totalmente pues, el viernes pasado la movilidad hasta las zonas turísticas, como impactó también directamente la movilidad en el momento de ponernos las máscaras hace tan solo unos 10 días, ¿no? Ponernos todas las máscaras, paran los turistas, deja a la gente de moverse y automáticamente los servicios bajan en picado. De hecho, Silvia, si me permites, es una pregunta que quería hacerte más adelante. Rubén, ahora vamos por el agua, no me he olvidado de ti. Habéis tenido decretos, cambios normativos, muchos con nocturnidad. Quiero pensar que sin alevosía, pero digamos que tampoco, entiendo que no ha sido fácil organizarse en la gestión de una empresa. Ha sido un reto. La verdad es que ha sido un reto. O sea, estábamos haciendo pues en algunos momentos un poco de inventario, que no me lo sé, pero estábamos alrededor de 243 normativas, ¿no? Hemos tenido a nivel estatal 6 reales decreto de estados de alarma. Hemos tenido 21 reales decretos relacionados con el tema sanitario y de aplicabilidades de las COVID. Todos ellos con sus compensaciones, equilibrios, aplicaciones de ERTES, adaptaciones. Hemos tenido múltiples órdenes ministeriales de sanidad y transporte. Esto a nivel estatal. Después nos vamos a nivel autonómico y a nivel autonómico hemos tenido solo 20 decretos leyes relacionados con la COVID-19. Hemos tenido diversas resoluciones de los departamentos de salud con todas las recomendaciones que se tenían que aplicar. Hemos tenido pues también desde la Consellería de Educación las recomendaciones, y si ya nos vamos a nivel local, además también hemos tenido los impactos pues de los decretos de alcaldía, pues que han habido 5 relacionados con el COVID. En Paería, en Lleida, pues también han habido los suyos, en Mancomunidad Pamplona, pues también hasta 4 decretos leyes, y luego las recomendaciones de las administraciones, de la Generalitat, de la ATM, de la AMB. Para todo esto, en las empresas, lo único que hemos
podido hacer es, primero, saber que existe el decreto, pensar pocos minutos, adaptar, entender qué está lanzando el decreto, en qué te aplica en las distintas zonas de operación en las cuales estamos trabajando y aplicarlo en horas. Porque a veces algunos decretos nos habían llegado un domingo por la tarde y a las 0 horas del mismo domingo para el lunes teníamos que haber aplicado las medidas. Y esto suponía pues una comunicación en tiempo real y directo, de un rabioso directo tremendo. Esto suponía una comunicación y un trabajo en equipo imprescindible, con comunicación pues a través de chats y todos los medios que eran necesarios para poder comunicar a operaciones qué es lo que se tenía que hacer, para que los conductores sabieran a qué hora tenían que salir, qué rutas y qué itinerarios, y además comunicarlo a los usuarios, porque las frecuencias... Uno de los problemas supongo que hay entre ese maridaje siempre complicado entre política e infraestructuras, en el cual también está la empresa privada en media, que yo creo que habéis sufrido, que se lo preguntan a los ingenieros hasta qué punto los políticos a veces les ponen palos en las ruedas. Vamos un poco a hablar con Rubén Ruiz, el director de operaciones de Suez España. Quería preguntarle, en el caso de los servicios de agua, hemos conocido que ya se ha puesto en marcha una red para la detección de la COVID-19 en aguas residuales a nivel estatal. No sé si conoce ya si en algunas de las instalaciones del grupo Suez han detectado un aumento de esos residuos del virus. Hola, gracias a todos, buenas tardes. Sí, la verdad es que una de las... del virus hemos aprendido todos en tiempo real, ¿no? El otro día comentábamos con los compañeros que independientemente de tu edad, en el tema del COVID todos tenemos la misma experiencia y por lo tanto, oye, todos podemos aportar, ¿no? Una de las primeras cosas que quedaron claras a nivel de los primeros estudios que se han ido haciendo, es que una de las primeras cosas que hace una persona cuando adquiere el virus es que lo va eliminando a través de las heces, ¿no? Por lo tanto, lo que está demostrado ya y está claro es que el análisis de la presencia del virus en aguas residuales siempre de forma inactiva y no viable, ¿vale? No porque el virus en medio acuoso se tiene muy poca viabilidad. Es un indicador temprano, es un sistema de alerta temprana sobre cómo va la evolución de la enfermedad en un ámbito social determinado, ¿no? A partir de aquí, tanto las empresas como posteriormente alguna administración han establecido unos sistemas de vigilancia de las aguas residuales que lo que pretende hacer es, y nuestro sistema así es estableciendo unos puntos de análisis a la entrada de la depuradora, digamos, lo que está haciendo el Ministerio, pero se puede ir mucho más allá y en una ciudad pues sectorizar las redes de alcantarillado por barrios, por zonas donde están los hospitales, donde puede haber algún centro de mayores, etcétera, etcétera, y ser capaz de identificar en esos puntos cómo va evolucionando la presencia del virus en estas aguas residuales y que esta sea una información muy valiosa para los organismos de sanidad, ¿no? Para gestionar los posibles brotes, identificar dónde se producen y ser capaz de tomar medidas ¿no? quirúrgicas justo en aquellos sitios donde realmente está el problema. Por lo tanto, sí, ya estamos trabajando en ello. Y sí, evidentemente se están encontrando restos de virus en aquellos sitios donde está empezando a haber brotes un poco superiores, ¿no? Como puede ser el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo. En el caso de la gestión del agua, del mismo modo que hablábamos de transporte público y la gente relacionó autobús o metro o un avión con un contagio seguro, hubo un momento en que esta sociedad que se volcó en los supermercados a comprar papel de váter pensó que del agua que salía del grifo podía salir también el virus. ¿Cómo habéis combatido a nivel de comunicación este tipo de información que no se basaba en nada científicamente probado? ¿Cómo habéis tenido que trabajar vosotros también con esta crisis de confianza?
Bueno, pues con mucha comunicación, sobre todo muy al principio. Cuando surgió el tema, nosotros estábamos en contacto con compañeros en China desde el principio de este año y también con compañeros en Italia y por lo tanto vimos venir, ¿no? Un poco la que se avecinaba. Una de los planes de contingencia que analizamos fue el comunicativo, ¿no? Y lo que hicimos fue rápidamente recopilar todos los estudios que había sobre este virus y virus similares y lanzar a través de los organismos nacionales que aunan a las empresas gestoras de agua comunicados diciendo que el agua potable era totalmente segura antes, durante y después de esta pandemia, que la presencia de cloro residual en el agua garantiza que los virus no son viables y de hecho no se ha encontrado en ninguna de las muestras que hemos hecho en aguas potables, no se ha encontrado traza de virus, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, estamos muy tranquilos y siempre hemos lanzado unos mensajes de muchísima tranquilidad. El agua del grifo es totalmente segura antes, durante y después de la pandemia. Una curiosidad que igual te cojo sin los datos, pero ¿cómo ha evolucionado el consumo de agua durante la pandemia? Bueno, pues sin darte 3 decimales, sí que te diría que a nivel global el consumo de agua descendió inicialmente del orden del 20% a nivel agregado. Y posteriormente, a medida que la economía se fue activando, bueno, pues estos descensos se han ido matizando, ¿no? Estamos ahora pues en descensos alrededor del 10% a nivel global. Es verdad que hay muchísimas diferencias, ¿no? Y mientras hay ciudades más residenciales, pues no sé, como Albacete o Sabadell, que incluso han podido ver incrementado en algún caso el consumo, porque son ciudades donde los habitantes no se han ido en periodo estival o no se han ido en fines de semana y siguen allí. La industria ha descendido pues del orden de 25% y los ámbitos turísticos, pues bueno, pues desde el 50% en adelante, ¿no? Ha habido ciudades como Benidorm, como Salou, como Calviá, que los descensos han sido pues a menos de la mitad del suministrado y ámbitos en esas ciudades muy hoteleros donde prácticamente los consumos se han ido a cero, ¿no? Solo con consumos, digamos, de mantenimiento de partes verdes del recinto y poco más. Antes de volver a la movilidad, creo que para que todo esto funcione, evidentemente disponéis y tenéis en plantilla una gente profesional que ha tenido que desplazarse para que todo funcionara, pero durante una pandemia en la que había ciertas restricciones. ¿Cómo han trabajado estos equipos? Nosotros desde el primer momento fuimos declarados un servicio esencial, tanto nosotros como nuestros proveedores y nuestro ámbito logístico, que es un tema muy, muy importante para nosotros. Y a partir de aquí, dependía de la zona, pero con documentación expedida por la propia empresa o si no, por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, con el cual colaboramos de forma continua, bueno, nos facilitaron una serie de documentación que nos permitía movernos sin ningún tipo de restricción en todo el perímetro, ¿no? Para poder, bueno, pues para poder desarrollar el servicio básico que es el de agua y saneamiento. Por lo tanto, más allá de temas administrativos, más allá de los temas administrativos, al personal, ¿no? Claro, hubo un momento, nosotros desarrollamos una serie de escenarios, ¿no? Nosotros pudimos anticiparnos porque teníamos información de China y teníamos información de Italia y vimos que lo que venía iba a ser una crisis muy grave. Evidentemente no éramos capaces de prever que podía llegar hasta donde ha llegado, pero sí que nos teníamos que movilizar ya a finales de febrero. Establecimos una serie de escenarios, ¿no? En función de hasta dónde podía llegar el nivel de criticidad y establecimos unos planes de contingencia para cada uno de estos escenarios. Y uno de los escenarios preveía, pues oye, una especie de caos hospitalario, descontrol con la cifra, desconocimiento e incertidumbre hacia dónde iba la enfermedad, que al final lamentablemente llegamos. Y en ese caso, el plan de acción lo que era para garantizar el servicio de agua, confinar de forma que tuviéramos presencia permanente de trabajadores nuestros en las instalaciones críticas esenciales, ¿no? Al final, lo que hicimos fue alquilar
no me preguntes, pero alrededor de 100 autocaravanas, instalarlas en nuestras instalaciones. Confinamos 22 instalaciones, 16 de agua potable, que representaba más del 50% de nuestra capacidad de producción de agua potable, 6 depuradoras, más de 100 personas que estuvieron en turnos de 1 o 2 semanas trabajando 12 horas y durmiendo dentro de la instalación para garantizar que éramos capaces de dar el servicio esencial que depende de nosotros, ¿no? Que es el agua y el saneamiento. Muy bien. Vamos con Oriol Junca de Ferrocarrils de la Generalitat. Quería preguntarle, siempre se ha tendido en esta crisis a compararnos para lo bueno con Asia, para lo malo con Estados Unidos, que si Brasil, etcétera. No sé si a nivel de infraestructuras del transporte llegan a la conclusión de que Asia lo ha hecho mejor. O sea, ¿qué lecciones nos ha ido dando los países que iban antes que nosotros y qué lecciones hemos podido dejar nosotros a los que han venido después, Estados Unidos y todo lo que es el continente americano? No, este es un tema interesante porque efectivamente durante febrero mirábamos al este, ¿no? Y íbamos tomando nota y también en aquel momento empezamos con nuestros planes de contingencia, que tengo que decir, como comentaba Rubén, con unas curvas de previsión absolutamente catastróficas, ¿no? Preparamos infinidad de escenarios, a cuál más terrible, pero siempre viendo cuáles eran las actuaciones que debíamos de hacer. Esos planes de contingencia y, por lo tanto, los escenarios que tuvimos que diseñar, pues afortunadamente y en buena medida estamos convencidos que por acciones que tomamos y decisiones que, bueno, en su momento fueron duras, nos permitieron, después de momentos de gran dureza y responsabilidad, bueno, pues ver que podíamos gestionar a nuestra plantilla con una tranquilidad, puesto que, y eso tengo que decirlo, nuestra gente en todo momento dio un paso adelante. Es decir, las 850 personas que están al servicio del cliente en Ferrocarrils de la Generalitat, de forma absolutamente transparente con nosotros, porque íbamos contando qué era aquello que nos podíamos encontrar, pues nos facilitaron algo tan increíble como, imaginaros, la situación en la cual era fácil darse de baja frente a lo que se acercaba. Bueno, pues gente que estaba de baja por patologías anteriores decidieron venir a trabajar, es decir, acelerar su alta. Eso da un poco la medida de la gente con la que nos encontramos. Y decía eso porque, al final, las soluciones no ha sido más que ir agregando experiencias de terceros, especialmente de países orientales, pero también, en nuestro caso, con un catálogo, digamos, de escenarios que ya teníamos probados por incidencias mayores o menores que habíamos, pues, experimentado en el pasado. Frente a lo que nos venía, veíamos que nada en concreto nos podía servir para todo, pero sí que eran partes que nos podían servir para construir la respuesta. Y efectivamente todo eso, convenientemente estructurado y aplicado, nos está sirviendo en estos momentos, a través de organizaciones internacionales de operadores, pues transmitir también esta experiencia hacia el oeste, contestando tu inquietud. El mundo del transporte es muy transversal en cuanto a compartir soluciones, porque más o menos todos nos vamos encontrando con los mismos problemas. Y como el ciclo venía del este, miramos al este y ahora estamos trasladando experiencia al oeste. Hace un momento hablabas de los recursos humanos, palabra que a mí no me gusta demasiado para definir a las personas que realmente sacan adelante las empresas, sean públicas o privadas. A mí me consta que en Transports Metropolitans de Barcelona también la gente se volcó, también el sector del taxi realizando, por ejemplo, servicios gratuitos a los sanitarios. Quería preguntarle a Silvia cómo funcionó en su caso, en su empresa, los trabajadores, porque obviamente debían tener un cierto miedo de enfrentarse también ellos al virus. Pues sí, evidentemente fue uno de los focos que pusimos, ¿no? Cuando el 12 de febrero, cuando estábamos escuchando lo que venía del este, ¿no? Como estaba diciendo Oriol, hicimos nuestro primer pedido de 5.000 mascarillas para nuestros conductores,
porque empezábamos a estar preocupados por aquí, porque decíamos, esto se está acercando, estaba viniendo hacia Italia, y dijimos, vamos a hacer un pedido, y oye, sin imaginarnos nunca la que venía. Pero dijimos, vamos a protegerlos, porque era el personal más sensible y el que está permanentemente en contacto con el virus o con el problema. Este pedido nunca nos llegó. Nunca llegó, porque cuando iba a salir del puerto de China se cerraron los puertos. Y posteriormente, cuando hubo salida de aquel pedido, cuando llegó a los puertos españoles, pues fueron confinados los pedidos de las mascarillas para dedicarlas a los sanitarios. Entonces, que era normal, se entiende, pero claro, nosotros aquella protección que queríamos dar a nuestro personal de conducción con las mascarillas no llegó. Nos tuvimos que buscar la vida como todos los operadores, ¿no? Porque éramos servicio esencial, como estamos comentando todos, teníamos que dar el servicio el que fuere, el que nos dijeran y con las personas que estuvieran dispuestas a hacerlo, pero les teníamos que proteger, evidentemente. Y tuvimos que buscarnos la vida por donde fuere, con todos los proveedores de formas impensables para garantizar su seguridad. Aún y así, y ahondando en el mensaje, tenemos que decir que estamos tremendamente orgullosos de la reacción de todo el personal de conducción, porque al final eran los que tenían más riesgo, con todas las vulnerabilidades, desconocimiento de qué es lo que venía y qué es lo que pasaba. Entonces, hemos intentado transmitir pues, el máximo de tranquilidad, garantizar las medidas de seguridad con un entorno vulnerable, con un entorno de intranquilidad, porque primero fue las mascarillas, después las mamparas, guantes sí o no, protecciones de cara para evitar los contactos, y esto ha sido pues, un tema pues, que ha generado mucho debate interno con los profesionales de conducción y con los comités de todas las empresas. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es poner foco a estas personas que estaban en el centro, a garantizar la seguridad, y con ello también quisimos garantizar la seguridad de nuestro propio personal, pero también el personal usuario que subía al transporte público, garantizando la limpieza desde el minuto cero. Pues el 12 de marzo, cuando ya se avecinaba el estado de alarma, pues tuvimos que plantear el primer gabinete de crisis, implantar los protocolos, y lo primero que dijimos es mensajes a las personas de conducción, contratemos los proveedores de limpieza para garantizar la desinfección diaria, automática, de todos los puestos de los autobuses, para dar tranquilidad a nuestro propio personal, pero también al usuario que subía al autobús, al poco usuario en aquel momento que subía al autobús. Ha sido un punto de los críticos que hemos tenido en las empresas que hemos tenido que dar los servicios esenciales. Igual que lo hemos tenido en la unidad de negocio también de automoción, pues que teníamos que dar el servicio de reparación de vehículos para todos los servicios sanitarios, de logística y transporte, pues todas las personas que estaban de cara al cliente y de cara al público, garantizar su seguridad. Entonces ya empezamos a trabajar con protocolos de seguridad, de desinfección, y ha sido más tarde cuando han salido unas normativas a través de entidades que han podido certificar los protocolos que hemos implantado en las empresas, y lo que hemos querido hacer es los protocolos de certificación de que lo que estábamos diciendo que hacíamos lo garantizara una empresa externa y certificara y nos diera el protocolo de seguridad, higiene y desinfección para combatir el COVID-19. Todo han sido medidas que las hemos ido aplicando en función que hemos ido teniendo los recursos y las formas y los proveedores que nos han podido dar para garantizar esta tranquilidad, porque es cierto lo que dice Oriol, al final el transporte público es seguro, así lo estamos trabajando las empresas, garantizar la seguridad de nuestra personal y de los usuarios, y estamos obligados a efectuarlo, pero además lo están acreditando pues, personal sanitario que dice que el transporte público es seguro y tenemos que seguir actuando en esta línea. Ahora hablabas de los protocolos de seguridad y prevención. Quería también preguntarle a Rubén precisamente sobre eso, porque entiendo que
no había antecedentes de una pandemia como esta, quizás no estaba escrito cómo actuar en situaciones así. ¿Cómo lo habéis tenido que hacer los protocolos? ¿Ha tocado alterarnos mucho? Bueno, nosotros tuvimos que cambiar en cuestión pues de 48 horas totalmente toda nuestra operación a nivel nacional. Nosotros en España somos como 11.000 trabajadores, de los cuales alrededor de 6.500 es personal operativo de campo. Y lo que empezamos a ver ya desde principio de marzo es que en el momento que había una persona bueno, pues que nos manifestaba que tenía fiebre, que tenía algún síntoma, nosotros buscábamos los contactos estrechos y por la forma que teníamos de operar habitual, pues oye, por una persona que declaraba que tenía algún síntoma, a lo mejor teníamos que enviar de cuarentena a 8, 10 o 12 personas, ¿no? Y eso no lo iba a aguantar de ninguna de las maneras nuestro servicio y nuestra operación. A partir de entonces establecimos unos procedimientos de trabajo muy estrictos donde mandamos a casa a todo el personal que pudimos, nos dedicamos a hacer una operación esencial adaptada para garantizar el agua, manteniendo personal seguro, sano en su casa. Y por supuesto, eso nos obliga a cambiar todos los procedimientos de trabajo, ¿no? Las tareas que antes hacían entre 3, pues vimos si se podían hacer entre 2, entre 1. Las parejas que van en vehículos compartidos fueron vehículo individual. Los retenes no estaban en los almacenes, sino estaban en su casa y solo salían si era estrictamente necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y los procedimientos de seguridad también. Desinfección de vehículos, de herramientas. En el caso, cuando había algún caso previo o alguna sospecha de caso, desinfección de instalaciones, por supuesto. De todas formas, hay que decir que es verdad que de esto no había ningún manual, pero el propio trabajo en depuradoras con agua residual ya es un trabajo que cuando haces la evaluación de riesgos tiene un riesgo biológico. Y por lo tanto, esa gente, la gente que está en contacto con agua residual, ya sea en alcantarillado, ya sea en depuradora, tiene experiencia y tiene medios para trabajar en ese contexto, ¿no? Y eso no ha habido que cambiarlo. Es decir, que en el agua residual pueda haber presencia de COVID, bueno, pues es un virus más. En el agua residual al final hay presencia de cualquier tipo de patógeno que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y por lo tanto, las mascarillas, ya no las higiénicas, sino como mínimo las FFP2, disponíamos y son de uso muy habitual para nuestros trabajos de alcantarillado y de agua residual, además de la formación que nuestros equipos tienen pues para evitar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y de hecho, lo que hemos visto es que no ha habido un incremento de enfermos en la gente operativa respecto a la que ha estado en su casa, ¿vale? Que eso lo seguíamos porque nosotros teníamos dos prioridades muy claras. La primera era garantizar la salud de nuestros trabajadores y la segunda era garantizar el servicio de agua, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que el personal que ha estado en campo no ha enfermado más que el que ha estado en su casa. Por lo tanto, entendemos que nuestros procedimientos, nuestros protocolos han sido los adecuados, sin duda. Me he quedado con lo que has dicho cuando has empezado tu intervención de esas 48 horas en las que cambiasteis toda la gestión a nivel nacional. No sé si todo este trabajo de análisis de qué es lo que hacen esas 11.000 personas os ha servido para mejorar cosas que igual no os habíais dado cuenta que eran mejorables. Por supuesto, sobre todo desde un punto de vista de seguridad y por supuesto desde un punto de vista de cómo tenemos que afrontar la época post-COVID, cuando sea que llegue, que yo creo que no ha llegado aún. Yo creo que hemos aprendido que hay cosas que no vamos a volver a hacer igual, ¿no? Yo creo que el teletrabajo es evidente que ha llegado para quedarse y que no volveremos a trabajar igual que trabajábamos antes. Yo creo que la atención al cliente, pasando de las clásicas oficinas de atención al cliente presenciales a otros canales virtuales, también va a modificarse y por motivos de seguridad, pero también de mejor calidad, vamos a dar ese paso, ¿no? A atrevernos a utilizarlos. Y luego hemos afinado muchísimo todos nuestros procedimientos, por ejemplo, de logística, ¿no? La logística, entre comillas, era un tema fácil. Y hemos visto que ante una pandemia no es tan fácil, ¿no? Antes hablaba Silvia del tema de las mascarillas. Bueno, comprar mascarillas en marzo, abril
bueno, pues será pues, misión imposible, ¿no? Y cualquier cosa que te cuenten es verdad multiplicada por 10, ¿no? Entonces, sí que hemos visto estos procedimientos, que hay cosas que no volverán a ser como antes, ¿no? Sino que se mantendrán en esta nueva posición, porque, entre otras cosas, el COVID es el tercero o el cuarto de un virus, de coronavirus, de los últimos 15 años, 20 años en el mundo. Los anteriores prácticamente no salieron de Asia, pero bueno, al final, entre comillas, llevaba tiempo avisando, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que hay cosas y procedimientos que no volveremos a hacer igual que hacíamos antes. Quería preguntarle a Oriol, ya están empezando a llegar preguntas de las personas que nos están siguiendo en directo. A toro pasado es evidente que todos somos Manolete, pero viendo lo que se ha hecho hasta este momento, Oriol, ¿qué es lo que cambiarías? ¿Qué decisiones que se han tomado hasta ahora en Ferrocarrils quizá podrían haberse tomado en otro sentido? Vista la experiencia de estos 3-4 meses. Quizás prematura la conclusión, pero una organización como la nuestra tiene en su ADN la autocrítica permanente y, por lo tanto, todo aquello que hemos podido mejorar, hemos tenido tiempo de hacerlo. A mí sí que me gustaría quizá decir que sí que hemos aprendido, por ejemplo, cómo trabajar, por ejemplo, los horaristas, ¿no? Técnicos horaristas que trabajaban tradicionalmente en su despacho, tener en menos de 24 horas, tener que trasladar los softwares de simulación, de generación de turnos de trabajo, con cambios de criterios absolutos, digamos que han adquirido unas habilidades, no solo a través del teletrabajo, sino también a trabajar en red, que eso se queda, ¿eh? Eso lo vamos a mantener. Hemos hecho cosas tan curiosas como modificar completamente los turnos de los maquinistas y de los agentes de estaciones, justamente para intentar preservar al máximo de plantilla, porque una de las lecciones es que esta crisis no era la crisis habitual, corta, 24, 48 horas y volver a empezar. La resiliencia de nuestra organización era de ciclo corto, digamos. Algo de tan largo periodo, ya llevamos unos cuantos meses, enseguida nos permite ver que hay que cambiar algunos elementos de reservar efectivos, ¿no? Y, por lo tanto, como que la enfermedad también nos obligaba a tener en cuarentena algunos efectivos, el servicio siempre tenía que acompasarse entre los disponibles para trabajar y algo de reserva por si se alarga, porque efectivamente se alargaba. Eso era una disciplina absolutamente inaudita en nuestra organización. Bueno, la hemos integrado. No sé si la vamos a mantener a lo largo del tiempo, porque ciertamente en cuanto a las condiciones laborales y en cuanto a las condiciones de conciliación de la vida personal y laboral, pues ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Y aquí quizá apuntaría alguna cosa a mejorar, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que me parece relevante es que todo aquello que hemos hecho, es decir, de momento estamos aprendiendo más de cosas que nos han ido bien, que no de hacer de alguna forma una autocrítica que nos permita identificar cosas que realmente nos han ido mal. También quiero decir, cuando hemos dudado es porque pensábamos, ¿eh? Y por lo tanto en el pensamiento hemos generado quizá alguna solución que no ha funcionado del todo. Bueno, la hemos corregido, ¿eh? Eso no lo vamos a repetir. Y por lo tanto, la derivada directa es que también nos ha hecho más sabios, ¿eh? Es decir, vemos las cosas con una perspectiva que nos da también pues, más capacidad para seguir en esta línea. Entonces, no sé, quizá reseñar, ¿no?, la comunicación interna, que ha sido absolutamente crucial, y también que en una situación de crisis inhabitual, absolutamente, totalmente sorpresiva, desde el punto de vista de su efecto en el tiempo y en el espacio, bueno, los equipos se han crecido.
y hemos tenido que hacer un cierto esfuerzo para dosificar estos esfuerzos, ¿no? Para que no, digamos, quedase la fuerza pues, desmotivada o sin la energía suficiente, ¿no? Aquí está un punto de química, ¿no? De equilibrio entre la física y la química para conseguir esta buena respuesta y que nos permite, de momento, pues, seguir en esta situación que, como nos cuentan los epidemiólogos, pues el virus nos ha ido, y los brotes pues están por ahí apareciendo. También me parece muy importante, no sé si Silvia querrá apuntar también algo al respecto, que la Autoridad de Transporte Metropolitano ha hecho un rol magnífico de coordinación, y eso lo tengo que decir, porque ha sido digamos, uno de los motores de la alineación de propuestas y mensajes, tanto desde el punto de vista de organización del servicio como de comunicación. Y, por lo tanto, nos ha hecho una enorme tarea de coordinar estos grupos de servicio, de innovación, de comunicación. Más o menos todos los operadores vamos al mismo ritmo porque está digamos, este comité de seguimiento diario en la mayor parte del tramo central de la pandemia, con reuniones diarias de coordinación que realmente, respetando la idiosincrasia de cada operador, pues ha permitido que el servicio haya justamente, pues eso, dado el servicio esencial para el que está diseñado e ir evolucionando hacia esa normalidad o esta represa en la que nos encontramos, a pesar de los brotes, ¿no? Si me permites, pasamos ya que nos quedan 12-13 minutos a algunas de las preguntas que nos están enviando. Jordi Julià nos pregunta sobre la previsión de laminación de puntas cuando se recupere la normalidad. Eso de intentar esponjar la hora punta del transporte público. Claro, meterse en los hogares de cada uno es imposible. No sabemos cómo vamos a amanecer en septiembre, sobre todo cuando empiecen las escuelas. Pero hay un indicador, por ejemplo, el Departamento de Educación ya ha pedido que las entradas sean escalonadas, con lo cual puede ser que el mercado laboral pase lo mismo y eso tendría su afectación, sin duda, en el transporte público y también transporte privado colectivo. ¿Cómo se adaptarán a esta laminación de la hora punta si es que ven que Uriol o Silvia? Silvia, quizás, para cambiar un poco de cromo. Lo que deberemos hacer es las recomendaciones que se den desde educación con las medidas que se vayan tomando, pues yo creo que el seguimiento y la evolución se deberá hacer como se hacía hasta ahora, ¿no? Pues en colaboración entre los actores, porque la única forma de hacer las cosas bien, no puedes tomar decisiones unilaterales, sino que la única forma pues es esta, a través de los gabinetes de crisis, con la información que hay, con la información de la cual se dispone y todos los ámbitos tomar las decisiones conjuntamente, con colaboración, con comunicación y tomando aquellas medidas que sean las mejores para todos, adaptándola pues en las distintas zonas. Pues si, por poner un ejemplo de nuestro caso, pues se activan, se abren las universidades y el servicio de Mataró pues tiene que ampliar sus servicios, en horas puntas pues se deberá reforzar conjuntamente con la toma de decisión pues con la administración correspondiente. ¿Por qué? Porque también deberemos mantener o seguir manteniendo un poco el criterio de prudencia de las no aglomeraciones en el interior de los autobuses, aunque está permitido, pero también deberemos ser responsables con lo que hay y con la situación en la cual nos encontramos. Entonces, el esponjar, rellenar, incrementar oferta para adecuarnos a la demanda que pueda surgir por unas decisiones pues, que se tomen de Departamento de Educación, yo creo que la única forma es esto conjuntamente, como creo que a todos nos gusta trabajar, colaboración con la Administración, que es nuestro ente concedente, y nosotros como operadores, conocedores de la gestión y de los recursos disponibles, adecuarlo a las necesidades de las demandas que vayan surgiendo en cada momento. Deberemos ser flexibles, creo que ya lo hemos sido hasta ahora y es verdad que con estas reuniones de gabinetes de crisis lo que ha habido es comunicación, entendimiento, pensar y actuar de forma súper rápida y ágil para dar el servicio que corresponda. Y esto ha hecho pues, que todos los equipos de todas las organizaciones, de todas las empresas, estén todos allí en pie de guerra, con ERTES, sin ERTES o con lo que haga falta.
sabiendo que el objetivo es garantizar la seguridad, pero dar un buen servicio, el que corresponda. Y esto aquí, pues es verdad que las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías nos han facilitado estar en comunicación permanente con todos, con las administraciones, para saber qué es lo que tenemos que hacer internamente para marcar el plan y la línea de actuación consensuada y recta, que es 60, pues 60, con qué recursos, con qué horarios, y automáticamente a las operaciones de las empresas, pues tomar las decisiones, adaptarlo, coger los recursos, vehículos, personas, y todos han estado en la primera línea de guerra para dar lo que se tiene que dar con una respuesta, ya te decía antes, ¿no?, automática y rapidísima, para poder salir a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana con el servicio que corresponda. Y entonces aquí, claro, hemos estado en situaciones de ERTE, los recursos eran escasos. ¿Por qué? Porque las empresas nos hemos tenido que adaptar con las nuevas medidas que hemos tenido encima de la mesa, los ERTEs, y hemos tenido que gestionar los servicios, las improvisaciones, los cambios de sentido, los cambios de ruta de las decisiones pues, que venían o por la parte pues, política en algún caso, o por la parte sanitaria, que ahí se encontraban y estábamos allí los que teníamos que dar el servicio con menos recursos, adaptándolos con la máxima flexibilidad. Y aquí ha tenido que haber, ya ha habido por parte de todos los equipos, pues unas gestiones de personas, de equipos, salvaguardando la salud, pero a la vez gestionando las emociones, los sentimientos y el saber estar y hacer de cada uno con las responsabilidades que le tocaba, ¿no? Y entonces la combinación era un poco explosiva, ¿no? Y lo puede seguir siendo, porque ahora estamos como estamos, pero si hay más brotes y en septiembre se inician los colegios o no, ya veremos, pues nosotros lo que tenemos es que seguir es lo que hemos aprendido, un poco en línea que decía Oriol, que hemos aprendido a tomar decisiones rápidas, a ser flexibles, la organización alineada, con mucha comunicación, sabiendo lo que se tiene que hacer, aplicando todos los medios tecnológicos habidos y por haber para ser rápidos, ágiles y comunicarlo en tiempo y forma para dar el servicio, porque eso es esencial. Y en septiembre, si se abren los colegios o no, nos adaptaremos, pero colaborativamente. Perdona que te cortes, que nos quedan 2 o 3 preguntas y me gustaría que tuviéramos espacio para responderlas todas. Muy interesante lo que estás contando, pero creo que también, para que nadie se quede sin respuesta, quedan 2 o 3 preguntas, os agradecería si pueden ser respuestas, serán igual de interesantes, pero un poquito más cortas. Nos pregunta, Francesc Robusté, Oriol, por ejemplo, ¿qué medidas políticas, económicas, sociales y de comunicación deberíamos diseñar para suavizar la aversión a usar el transporte público y recuperar su papel de columna vertebral de la movilidad urbana y metropolitana? Vamos a ver, hay que seguir limpiando, desinfectando, que se vea, hay que tangibilizarlo, pero es que además hay que ser mucho más contundente en exigir a la clientela que traiga de su casa y se ponga la mascarilla. Este es el factor en estos últimos días que está generando más inquietud entre nuestros clientes. Por lo tanto, también hay que montar el proceso sancionador adecuado para el que no utiliza la mascarilla, que vea que efectivamente está atentando contra la salud de los conciudadanos y, por lo tanto, hay que actuar en consecuencia. En estos momentos, este es el punto clave, es el reto que tenemos en estos días. Perfecto. Javier Ortigosa, persona a la que yo conozco y saludo, que es uno de los ingenieros que está preparando el plan de desarrollo urbanístico que debe sustituir al famoso PGM del 76, hace una pregunta de esas complicadas a Rubén. Pregunta, yo no la he entendido, estoy convencido de que tú sí. El diseño de infraestructuras que canalizan los flujos metabólicos, agua, energía, movilidad, responden a unas demandas urbanas. En el momento que se habla de ciudades más descentralizadas, ¿qué se está pensando desde los grandes proveedores de estos servicios? Bueno, aquí lo que es evidente es que tenemos que aumentar la resiliencia de nuestras ciudades, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de que nuestras ciudades, un ámbito enorme como puede ser el área metropolitana de Barcelona, tengan capacidad de enfrentarse a crisis climáticas, pandémicas,
etcétera, de cortes de servicios esenciales como puede ser la energía, de forma que los daños que sufran sean los menores, el menos tiempo posible y que seamos capaces de poner a la ciudad en la misma posición previa a la crisis lo antes posible, ¿no? Para ello es fundamental en el ámbito del agua, sobre todo, garantizar recursos y garantizar recursos sostenibles y, digamos, que nos permitan ser lo más autónomos posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barcelona, que es una zona del ámbito metropolitano donde tiene un déficit endémico del orden del 20% del consumo de agua, ¿no? Y donde el 20% del tiempo estamos en alguna situación de alerta respecto a la situación normal, que aumentemos recursos, por ejemplo, vía reutilización de aguas residuales, ¿no? Algo que es totalmente posible desde el punto de vista técnico y que nos permitiría depender menos del TER y tener un recurso garantizado como es el agua regenerada a partir de aguas residuales, independientemente de la climatología, ¿no? Este, por ejemplo, es un aspecto clave. Es un aspecto clave, ¿no? Lo mismo pasa con energías. Hay otros ámbitos en ciudades quizás en más desarrollo donde los sistemas de tratamiento de agua, incluso las fuentes de agua, están más dispersas. Yo esto lo veo muy claro en ciudades a lo mejor con otros perfiles urbanísticos, ciudades muchísimo más extensas, ¿no?, que lo que es hoy en día Barcelona, y donde podemos pensar en sistemas de tratamiento de agua y de abastecimiento pues dispersos, ¿no? No ir a una única depuradora, a una única potabilizadora para varios millones de habitantes, sino núcleos más pequeños, eso sí, siempre garantizando interconexión de redes y garantizando resiliencia, ¿no? Al final, estas crisis van a venir cada vez más. La pandémica quizá no la esperábamos tanto, las climáticas van a ser, ya son y van a ser muy contundentes. En el ámbito mediterráneo vamos a sufrir más de la media estos aspectos, y o somos capaces de avanzar en esta resiliencia o tendremos muchos problemas en un futuro próximo. Tú mismo, Rubén, puedes contestar esta pregunta de Jordi Blasi, que le interesaría saber qué lagunas o oportunidades de mejora han encontrado a nivel de digitalización de sus servicios y si con la noticia reciente de inyección de dinero desde Europa tienen pensado solicitar ayudas y de qué manera. Bueno, la segunda parte de la pregunta, la verdad que es muy pronto aún, ¿no? Hay que leerse qué dinero va a venir, en qué condiciones, para quién, etcétera, etcétera. Respecto a la primera, lo que nos ha permitido ver es que nuestra política de digitalización hay que acelerarla, hay que acelerarla. Hemos sido capaces de gestionar grandes instalaciones desde la distancia, hemos sido capaces de gestionar grandes instalaciones con poco personal, algo que en Latinoamérica nos está costando un poco más, gracias a la automatización y digitalización de estas instalaciones. Pero podemos ir muchísimo más allá. Hemos desdoblado centros de control, ¿no? Antes hablaba Oriol, nosotros también hemos deslocalizado centros de control. Lo que antes era un centro de control, hemos creado 3 con equipos que antes trabajaban juntos, cada uno en uno de ellos, para garantizar la salud y la operación. Incluso hemos sido capaces de llevar el centro de control a las casas de algunos trabajadores como último recurso, ¿no? Por si al final se ponía así. Esta pandemia, como he dicho antes, nos demuestra que hay cosas que ya no vamos a volver atrás. Y es un momento, una oportunidad para avanzar en temas de digitalización, automatización y poder depender menos de la presencia física de las personas en los sitios para poder y seguir dando una correcta gestión y un correcto servicio de estas infraestructuras. No sé, en vuestro caso, Oriol, exacto, te iba a preguntar, Oriol, desde Ferrocarrils, ¿cómo veíais el tema de la digitalización y el papel de Europa en todo el... Perdona, iba a decir exactamente eso. Es decir, de la misma forma, en pocos días se teletrabajó más de 300 personas. Gracias a eso, la continuidad de servicio estuvo garantizada. Con lo cual, ahí lo que hemos hecho también ha sido, como en Suez, acelerar el proceso de digitalización que teníamos diseñado y, por lo tanto, han explosionado infinidad de proyectos de automatización y de digitalización. Pues muchísimas gracias. Antes de cerrar la conferencia, este webinar, le cedemos de nuevo la palabra al decano, Oriol Altisent.
Muchas gracias. Creo que ahora me oís, me había dejado el micrófono apagado. Gracias a todos y a todas por asistir a este webinar de nuevo, a Camins Talks, hoy guiado por Carlos Márquez. Gracias, Carlos. Sabes que es tu casa y estás invitado siempre que quieras a venir a explicarnos cosas de estas que cuentas tan divertidas sobre Barcelona. Gracias a los ponentes, gracias Silvia, Uriol, Rubén. Yo creo que una de las conclusiones, si es que no la habíamos podido concluir con anterioridad a la sesión de hoy, es que tenemos un país que ha demostrado que está preparado para hacer frente a ciertas crisis y otras que vendrán, ¿no? Probablemente. De hecho, esta crisis es una primera parte de la crisis, no sabemos cómo va a continuar, pero hemos demostrado que somos capaces de gestionar ante la incertidumbre con cierta normalidad, con cierta responsabilidad, con mucha responsabilidad y con equipos que han sido capaces, pues en 48 horas, de cambiar la manera de operar, pues esto, 11.000 trabajadores en Suez, por ejemplo, en 48 horas han sido capaces de transformar sus protocolos de actuación, ¿no? Estamos preparados, pero para estar preparados hace falta gente preparada, ¿no? Y hoy tenemos aquí unos buenos ejemplos, ¿no? Con Silvia, Uriol y Rubén al frente de sus equipos, ¿no? Y bueno, hoy asistíamos a una reunión, si me permitís, de la Comisión de Infraestructuras del colegio, este mediodía, donde poníamos encima de la mesa la necesidad de llegar a acuerdos con agendas para tirar adelante proyectos, ¿no? Y programas. Y todos coincidíamos que estos acuerdos, si detrás de ellos no hay liderazgos fuertes que ante situaciones de incertidumbres sean capaces de tirar adelante estos proyectos, estos acuerdos, estos programas, pues se quedarán en esto, en acuerdos, en encajar las manos cuando se puedan encajar, ¿no? En un abrazo, en una foto y pocas cosas más, ¿no? Hace falta gente preparada, como la que hoy tenemos aquí, hace falta gente comprometida, como la que tenemos aquí, y bueno, os quiero agradecer que hoy hayáis estado aquí, mostrándonos un poco cuál ha sido vuestro día a día en estos 100 días tan duros y más que han habido y lo preparados que estáis para lo que pueda venir, ¿no? Gracias por estar con nosotros y, Carlos, tú despides. Muchas gracias a todos. Pues también agradecer la confianza del colegio, agradecer a Uriol Juncadella, creo que ya me lo sé de memoria, director de operaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, Silvia Martí, vicepresidenta cooperativa de Moventia, y Rubén Ruiz, director de operaciones de Suez España. Gracias, Uriol, también a ti, decano, y espero que pronto podamos coincidir en otro webinar en el que ya hablemos en pasado, de cómo vivimos aquellos tiempos de pandemia, esperando ya el COVID-21, el COVID-22 o lo que tenga que venir, que yo creo que lo cogeremos con la misma, no ilusión, sino con la misma ambición de superarlo. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.